Shalom, shalom, familia, querida Mispajá, queridos Ajim, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yachua del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría, como siempre, saludarles a todos, mis Ajim, Ajayot, ¿verdad? En este día tan especial, que nuestro Padre me lo llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, ¿verdad? En el lugar en donde habiten, en el país en que se encuentren, hasta allá, que nuestro Padre me lo llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, en el nombre de Yahshua nuestro Mashiach. Ok. Vamos a continuar, hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Con este que ya viene siendo el tercer audio, audio video, por supuesto, ¿verdad? Porque lo compartimos, estas enseñanzas las compartimos, ¿verdad? En la familia que ya tenemos eh, en el canal de WhatsApp, ¿verdad? Que ya tenemos tiempo con este pueblito, esta familia en Yahshua del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Y también la compartimos aquí en esta familia de YouTube, ¿sale? Por eso es importante que llegue, ¿verdad? Y se extienda este mensaje, ¿verdad? Que llegue a las más personas que se pueda llegar, ¿verdad? Que quienes son parte del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh puedan escuchar su voz, ¿verdad? Y por supuesto que regresar al camino, a las sendas antiguas, que es el camino de Yahshua, ¿verdad? Que es el camino de regreso a casa. Ese, ese, ese es, ese es el mensaje. Regresar a casa, regresar a Torah, regresar a Yahshua, nuestro Mashiach, y regresar a nuestro Padre Yahweh. Ese es el mensaje que nuestro Padre Yahweh les quiere compartir. ¿Sale? Vamos a pedirle permiso entonces a nuestro Padre Yahweh para iniciar con este tercer audio video eh, de este tema, ¿sale? Y continuar, ¿verdad? Ya vamos a entrar a lo que son los mal llamados evangelios. Ahí vamos a comprobar lo que les he estado compartiendo en los dos audios anteriores, ¿verdad? De este tema que lo llamamos la verdad, la verdad del día de reposo, mal llamado Shabbat, y de sus lunas nuevas, ¿sale? ¿Cuál es la verdadera celebración? ¿Qué significa el día de reposo, mal llamado Shabbat, ¿verdad? ¿Y cuál es su verdadera celebración con base en las escrituras? ¿Vale? Que las escrituras nos den luz, ¿verdad? De cuál es la verdadera celebración del día de reposo. ¿Vale? Pedimos permiso entonces e iniciamos. Baruch atah Yahweh Eloken Yak melech haolam, asher ba'ar banu mikol jamim benatán lanu el Torato. Baruch atah Yahweh noten Torah. Bendito eres Yahweh nuestro Elohen Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok, miren, bueno, ya en los dos audios anteriores, ¿verdad? Ya eh, explicamos el verso 2 del capítulo 2 de Berechit, mal llamado Génesis. Es muy importante Es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque ahí está el misterio. Ahí está la revelación que nuestro Padre, ¿verdad? Nos quiere compartir en este tema. Ahí está el origen, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Porque nuestro Padre inicia su creación con 8 días, ¿vale? Y también cierra su creación con 8 días. Es decir, cierra su creación en el octavo milenio. Porque acuérdense como lo dice en segunda de Pedro 3:8, 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. ¿Vale? Entonces, ok, entonces como nuestro Padre inicia su creación eh, con 8 días, es decir, Él celebró
se regocijó o reposó, mal llamado reposó, ¿verdad? Pero vamos a decirle que nuestro Padre reposó de toda su obra que hizo, ¿sale? Porque así dicen las Biblias, pero en realidad lo correcto es, Él se regocijó, Él se alegró de la obra que hizo, ¿sale? De esta obra de crear, para crear en el huerto del Edén, ¿verdad? Todos los animalitos, la naturaleza, la vegetación, los cielos, la tierra, el ser humano, Adán y Eva, etcétera. Nuestro Padre se regocijó porque en 6 días Él creó y ejecutó su plan, ¿sale? Él acomodó su obra, pues, en 6 días, ¿sale? Pero, ¿qué pasó? Y Él reposó el séptimo día, pero que en realidad el séptimo día vino a ser el octavo día. ¿Por qué? Porque hay un día de preparación muy importante, hermanitos, hermanitas. Para todas las cosas, nuestro Padre siempre tiene un día de preparación porque Él no es improvisado. Él no es de que se le ocurre ahorita y ya lo hace, no. Él prepara, planea y ejecuta. Él es de orden. Nuestro Padre es un Padre de orden. ¿Vale? Entonces, de manera que Él se tomó un día para preparar, para planear, ¿verdad? Y se tomó 6 días para ejecutar su plan. ¿Sale? Entonces, el primer día es preparación, más los 6 días que se tomó para ejecutar su plan, ahí van 7 días. Y reposó el octavo día, ¿sale? Pero que vino a ser el séptimo día en que él empezó a ejecutar su obra, ¿sale? Él terminó en 7 días toda su creación y reposó el séptimo día, como lo dice el verso 2 del capítulo 2 de Berechit, mal llamado Génesis. Eso es correcto. Pero el día que reposó vino a ser el octavo día, ¿verdad? Porque hay un día de preparación. Y ese día de preparación no se cuenta como día de trabajo porque no empezaba a ejecutar su obra, porque es el primer día planeó y preparó, ¿sale? Y 6 días siguientes, él ejecutó su obra. Él trabajó, pues, en acomodar su obra, ¿sale? Entonces, trabajó 6 días en acomodar su obra y descansó el séptimo día. Es correcto, pero ese séptimo día que él descansó vino a ser el octavo día de la creación, porque el primer día fue en el que él planeó y preparó su obra. ¿Vale? Bueno, entonces así como nuestro Padre tuvo su día de preparación en el inicio de la creación, así es cada uno de los meses. Cada uno de los meses tipifica su creación, porque nace la luna, inicia el mes, la luna crece, llena y mengua y muere y vuelve otra vez a nacer. Es un ciclo, igual que nosotros como seres humanos, hermanitos y hermanitas. Esta generación es un ciclo, esta generación de seres, esta creación, pues para que me entiendan, esta creación de esta generación de seres humanos, somos un ciclo, como la luna. Por eso cada inicio de mes, ¿verdad? Para nuestro Padre es un día de preparación, porque Él prepara todo y luego ejecuta, ¿vale? Por eso para nosotros, fíjense bien, porque ahorita vamos a entrar ya a los mal llamados evangelios a comprobar todo lo que yo les he comentado en los dos audios anteriores, ¿vale? Por eso nuestros días de reposo, nuestros mal llamados Shabbat, nuestros días de regocijo, son de cada uno de los meses, fíjense bien, de cada uno de los meses son el día 8 es el primero, ¿sale? ¿Por qué el día 8 es el primero? Porque así como en la creación nuestro Padre reposó el día 8, el octavo día, así nosotros, cada inicio de mes, nosotros reposamos el octavo día y es el primer regocijo, es el primer día de reposo, pues, mal llamado Shabbat. El segundo es el día 15. Tomen nota porque esto lo vamos a comprobar perfectamente en los mal llamados evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, conocidos en la Biblia, ¿sale? Pero ya lo comprobamos también en el audio anterior, en el libro de Esther, ya lo comprobamos también ahí, en el libro de Éxodo, bueno, en el libro de Esther capítulo 9, verso 18, en el libro de Shemot, mal llamado Éxodo, capítulo 16, del 1 al 5,
Y en Segunda de Crónicas, capítulo 7, de 9 y 10. ¿Sale? Ahí ya comprobamos que perfectamente, ¿verdad? Coincidimos en lo que coincidimos en las celebraciones, ¿verdad? En que el pueblo, en que el pueblo llevó a cabo en esos días, en los días de reposo. Fíjense bien, por eso es cada mes, el primer día de reposo es el día octavo, el día 8. El segundo es el día 15. El tercero es el día 22. Y el cuarto regocijo del mes es el día 29, hermanitos y hermanitas. 8, 15, 22, 29. Tomen nota, grábenselo. Grábenselo porque ahorita lo vamos a comprobar. Sale que estamos en lo correcto, de acuerdo a luz de Torah. ¿Sale? De acuerdo a las escrituras, pues. Ya lo comprobamos, como se lo vuelvo a repetir, en el libro de Esther, en el libro de Berechit, Shemot, Éxodo, y en Segunda de Crónicas. En el anterior audio, chéquenlo y ya lo comprobamos ahí. Ahora vamos a entrar a los llamados evangelios. ¿Vale? Entonces, esto es bien importante. El día de preparación es bien importante, hermanitos y hermanitas, porque nuestro Padre, miren, tan solo nosotros, cuando celebramos cualquier Moed solemne, ¿verdad? Incluyendo el día de reposo, mal llamado Shabbat, pues tenemos que prepararnos un día antes. Tenemos que conseguir todo lo que ocupamos para la celebración de la Moed, llámese Shabbat o cualquier Moed, mal llamada fiesta de Levítico 23. Un día antes tenemos que prepararnos, ¿no? O sea, no podemos hacerlo el mismo día. ¿Sí me explico? Porque entonces, ¿cómo? ¿Cómo recibiríamos esa Moed? ¿Y cómo la celebraríamos y cómo la cerraríamos? ¿Verdad? No se puede. Por eso tenemos, ¿verdad? Porque si la celebraríamos así, iniciando y luego conseguimos todo y todo lo que ocupamos, estaríamos bien desordenados. La celebraríamos bien desordenadamente. Y eso no es nuestro Padre. Nuestro Padre es de orden. ¿Sale? Entonces, por eso, un día antes preparamos todo, ¿verdad? Preparamos los alimentos, preparamos las nerot, las luminarias, ¿verdad? No veladoras, ¿no? Preparamos los panes, ¿ah? Los panes en algunos moed son sin levadura, en otras no hay ningún problema, pero preparamos los panes, preparamos el vino, el jugo de uva, preparamos nuestras uvas, ¿verdad? Preparamos nuestras oraciones, nuestras tefilot, nuestras palelot en el hebreo antiguo. Entonces todo lo preparamos un día antes para cuando empiece la moed, la mal llamada fiesta, pues ya tengamos todo, ya no tengamos que hacer nada de eso. ¿Sale? Eso es lo que significa el día de preparación. Entonces, mire, vamos a entrar de lleno porque aquí hay que explicar mucho. A Mateo, vamos a leer Mateo, Matillac, ¿verdad? Lo correcto es Matillac, que significa mi regalo es Yahweh. Aleluya. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a entrar a lo que es Mateo, primeramente, capítulo 26, verso 17 y verso 20. Fíjense lo que dice. Dice el verso 17. El primer día de la moed de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yahshua, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pesaj, mal llamada Pascua? ¿Ah? ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pesaj, mal llamada Pascua? ¿Vale? Ahora, ¿cuándo se celebra esa moed de Pesaj? Lo vamos a leer en Levítico 23. En Levítico 23, versos del 4 y 5. Dice así, estas son las moed solemnes de Yahweh, las convocaciones Kadosh, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Verso 5. En el mes primero
en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. ¿Sale? Lo volvemos a repetir. En el mes primero del año, ¿no? A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pesaj de Yahweh es. ¿Sale? Entre las 2 tardes. ¿Qué quiere decir? Entre las 2 tardes. Aquí hay mucha controversia, mucha confusión, ¿verdad? De nuestros hermanos cristianos y mesiánicos también, que andan en redes sociales. A ver, si la pesa se celebra el día 14 entre las 2 tardes, pues la primera tarde es cuando inicia el día y la segunda tarde es cuando termina el día, ¿no? Así de sencillo, y eso lo podemos comprobar. Lo podemos comprobar, fíjense, aquí mismo en Levítico 23, en el verso 32. Fíjense, en el verso 32 dice: día de reposo será vosotros y afligiréis vuestra neféis, vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, porque esta mujer, la que estoy eh, haciendo referencia, en el capítulo 32 se refiere al día de la expiación, que se celebra el día 10 del séptimo mes, ¿sale? Y se celebra entre las 2 tardes. Entonces aquí dice, la primera tarde, ¿cuándo es? El día 9 por la tarde, que inicia el día 10. Y la segunda, dice, el día 9, iniciando el día 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis la moed. Aleluya. Entonces, Pesaj es lo mismo. La celebrarás el día 14 de tarde a tarde. La primera tarde es cuando inicia el día y la segunda tarde es cuando termina el día. ¿Sale? E iniciando el día en la primera tarde, pues tú recibes la moed. Y en la segunda tarde tú la entregas, la moed. La terminas, pues la entregas. ¿Sale? Eso es bien importante que ustedes lo entiendan. Ahora, cuando dice aquí, el primer día de la moed de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yahshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la pesa? No quiere decir que la pesa sea el primer día de la moed de panes sin levadura, no. Pero sí es cierto que en Pesaj ya no se come levadura, ¿vale? Por eso aquí se confunden mucho creyendo que habla de la moed, pero no. Lo que pasa es que en Pesaj ya no se come, el día de Pesaj, el 14, no se come levadura, ¿vale? Bueno, ahora vamos a leer el verso 10, el verso 20. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa, Yahshua se sentó a la mesa con los 12, ¿vale? Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, ¿sale? Bueno, ahí ya sabemos la historia, ¿no? De Yahudá de Quirio, mal llamado Judas Iscariote, ¿sale? Entonces, ahora, fíjense bien, porque es importante aquí explicar, hacer la explicación correspondiente. Miren, ok, Yahshua, eh, cuando recibieron la Pesach, mal llamada Pascua, se recibió en la primera tarde, que es del día 13 por la tarde, que ya iniciando el día 14, ¿sale? En esa cena del 13 por la tarde, ¿verdad? A eso se refiere aquí los talmidín, los apóstoles, cuando le dicen en el verso 17 del capítulo 26, que ya leímos, dice, el primer día de la moed de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yahshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la pesa? ¿Sale? Se refieren a esa primera cena del día 13 por la tarde. ¿Sale? La prepararon y la comieron. ¿Sale? La comieron, se reunieron por ahí, ¿verdad? En la casa de cierta persona. Y Yahshua la comió con los talmidín, con los apóstoles. ¿Sale? Entonces, esa es
es considerada es la cena en la que le das recibimiento o apertura a la Moed, mal llamada fiesta de Pesa. Esa cena sí la comió Yahshua, ¿sale? La que no comió Yahshua fue la segunda cena, en donde das por terminada la Moed, en donde la entregas, pues la Moed de Pesa, ¿sale? Y esa segunda cena, en donde tú entregas la Moed de Pesa, se le conoce como la cena de Pesa, así se le conoce, ¿sale? Y esa ya no la cenó Yahshua, porque Yahshua murió el día 14 a las 3 de la tarde. Y precisamente a esa hora, ¿por qué murió a las 3 de la tarde? Porque acuérdense que él vino a cumplir la Moed de Pesa. Él vino a hacer el corderito que se mataba a esa hora precisamente a las 3 de la tarde, que es el corderito que se mataba y se preparaba para la cena de Pesa, la conocida como cena de Pesa, que es la segunda cena, ¿verdad? Que es la segunda cena en donde eh, se da por concluida la Moed de Pesa, ¿sale? En donde se entrega pues la Moed de Pesa. Entonces, por eso Yahshua ya no la comió, porque él murió a las 3 de la tarde, lo fueron al madero, lo descolgaron y lo llevaron al sepulcro. ¿Por qué? Porque el 14 por la tarde, ya iniciando el día 15, ¿sale? Se celebran, ahí le va, con esa cena de Pesaj, ¿sale? Que se prepara el día 14 con el corderito que se mata el día 14 a las 3 de la tarde, ¿verdad? Al cual vino a cumplir Yahshua, precisamente por eso se le conoce como el cordero que quita el pecado del mundo, ¿sale? Y esa cena de ese cordero, en realidad se prepara el día 14 por la tarde y se come iniciando el día 15, ¿sale? Se come iniciando el día 15, por eso ya no se come pan con levadura, porque ya estamos, el día 15, estamos iniciando. Fíjense lo que se celebra en esa cena. En esa cena, la conocida como Pesa, ¿verdad? Eh, que se prepara el día 14 por la tarde y se come iniciando el día 15. En esa cena se entrega, se hace una oración para entregar y dar por concluida la Moed de la Pesa, ¿vale? En esa misma cena se hace una oración para recibir el día de regocijo semanal. Ojo, pongan mucha atención. En esa cena, ¿sale? Eh, se hace una oración para recibir el regocijo semanal, porque es el día 15, porque se está iniciando el día 15. Y el día 15, acuérdense, es el segundo regocijo del mes de nosotros. Por eso les dije, tomen nota, ¿vale? ¿Cuándo son los regocijos de nosotros? Son los días 8, los días 15, los días 22 y los días 29, ¿vale? Entonces, en esa cena, en esa segunda cena, que es conocida como la cena de Pesaj, se recibe el regocijo semanal y también se recibe, fíjense, por eso es tan solemne ese día, ¿sale? Es un día de gran solemnidad, porque en ese día, en esa cena, también se recibe el primer día, el primer día de la Moed de panes sin levadura, ¿sale? Y el primer día de la Moed de panes sin levadura es un día, es una Kadosh convocación, es un día de reposo, pues, ningún trabajo de siervo haréis, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa cena se juntan 2 días de reposo, 2 regocijos, 2 mal llamados Shabbat. Por eso en Israel se le conoce como el Shabbatot, como un Shabbatot, que es un día de gran solemnidad, ¿sale? Y eso lo dice en Juan, en el mal llamado Evangelio de San Juan. Ahorita lo vamos a leer también, ¿sale? Fíjense la solemnidad de esa segunda cena, ¿verdad? De esa segunda cena de Pesa.
¿verdad? Entonces, en realidad, ¿cuándo se come esa cena? Esa segunda cena, que es conocida como la cena de Pesaj, la llamada Pascua, se come iniciando el día 15, ¿vale? Porque se concluye la moed de Pesaj y se le da apertura o recibimiento, pues, al día de reposo semanal y al día de reposo del primer día de los panes sin levadura, ¿vale? Aquí lo vamos a leer, miren, en Levítico 23, verso del 6 al 8, que te habla sobre la moed de los panes sin levadura. Dice así: y a los 15 días de este mes, ¿vale? Estamos hablando del primer mes del año todavía. Y a los 15 días de este mes es la moed solemne, mal llamada fiesta de los panes sin levadura, a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis Kadosh convocación. O sea, es un día de reposo, pues. Es un día mal llamado Shabbat. El primer día tendréis Kadosh convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será también Kadosh convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Aquí está. ¿Cuándo inicia? El día 15. Por eso, por eso ese día es considerado como un día de gran solemnidad. ¿Vale? Miren, lo vamos a leer aquí en el mal llamado Evangelio de San Juan, para que vean ustedes que ese día lo consideran como un día de gran solemnidad. ¿Vale? Miren, ¿a dónde viene? En el 13, en el mal llamado Evangelio de San Juan, eh, déjeme ver si viene dice, en el capítulo 13, no, creo que en el capítulo, bueno, creo que, déjenme ver, siempre pasa lo mismo, siempre que ando buscando algo, déjenme ver poquito, aquí viene, aquí viene. Es en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 31. Lo vamos a leer para que vean que ese día, por eso es de gran solemnidad, por todo lo que se celebra, por todo fíjense, en esa cena todo lo que se celebra, se entrega en la cena de Pesa, no es conocida como la cena de Pesa, que es la segunda cena, ¿verdad? De Pesa. Por eso, fíjense, en esa cena se entrega o se da por concluido, pues, la moed, mal llamada fiesta de Pesa. En esa cena se hace una oración, ¿verdad? En esa cena se le da apertura o inicio al regocijo semanal, se hace una oración, ¿sale? Y también en esa cena se le da apertura o inicio a la moed de los panes sin levadura, ¿sale? Y el primer día de los panes sin levadura también es un día de reposo, mal llamado Shabbat, y se juntan 2 días de reposo, por eso se le llama Shabbatot. Shabbatot se le llama, se juntan 2 días de reposo en un mismo día, ¿sale? En una misma celebración. Por eso es considerado un día de gran solemnidad. Miren, aquí lo dice, entonces dice los Yaudín, por cuanto era la preparación de la pesa, a fin de que los cuerpos no quedasen en el madero en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Aquí lo dice, capítulo 19, verso 31 del mal llamado Evangelio de San Juan. ¿Vale? Entonces, era un día de gran solemnidad porque se juntaban los 2 días de reposo, mal llamado Shabbat, el día 15. Aleluya. Aquí estamos comprobando, pues, ¿verdad? Que los días 15 es día de reposo. ¿Sale? Bueno, entonces, mire, ¿qué pasa? Eh, Se termina el día 15 por la tarde, se entrega el regocijo semanal y continúa la moed mal llamada fiesta de los panes sin levadura, porque esas son 7 días, ¿sale?
Pero el día de reposo semanal se entrega el 15 por la tarde. ¿Sale? Que viene siendo ¿qué? El día 16. ¿Sale? Porque se hace una cena también, ¿verdad? Y se hace una oración entregando o dando por concluido, ¿verdad? El día de reposo semanal. ¿Y esa cena cuándo se come? Iniciando el 15, bueno, el 15 por la tarde, que viene siendo iniciando el día 16. En realidad se viene comiendo el día 16, hermanitos, hermanita. ¿Y el día 16 qué es? El día 16 es el primer día de la semana, de la tercera semana del mes. Aleluya. Para que vean, pues, para que vean, aquí estamos comprobando todo, ¿eh? El regocijo semanal, que es el día 15, ¿sale? Y por lo tanto, el día 16 es el primer día de la tercera semana del mes, ¿vale? Y ese día, el día 16, fue cuando resucitó Yahshua, ¿vale? Pongan mucha atención, ¿eh? Fíjense, les estoy narrando cronológicamente todos los hechos que sucedieron, ¿verdad? Hace 2000 años, más de 2000 años. El día 16 eh, resucitó Yahshua, ¿vale? Resucitó el día 16, fíjense bien, porque Yahshua tenía que cumplir la Moed, mal llamada fiesta de las primicias, porque cuando él murió y resucitó, junto con él resucitaron todas las personas que fueron justas en el antiguo pacto o en los antiguos pactos, ¿vale? Y eso lo podemos leer aquí mismo en Mateo, déjenme ver, en Mateo, fíjense bien, aquí lo vamos a leer, en el capítulo 27, capítulo 27, fíjense, vamos a leer para comprobar esto, ¿no? Vamos a leer el verso 45 del capítulo 27, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, ¿vale? Y se abrieron los sepulcros, en el verso 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los Kadosh, de los justos, pues de los antiguos pactos, que habían dormido, se levantaron. Aleluya. Se levantaron, resucitaron con Yahshua, porque Yahshua tenía que cumplir esa moed, mal llamada fiesta de las primicias. Él tenía que presentar a nuestro Padre Yahweh sus primicias, sus primeros frutos de la resurrección. Eso es, sus primeros frutos de la resurrección. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo fue? El día 16. ¿Cuándo se celebra esa moed de las primicias? ¿Cuándo se presentan los primeros frutos? ¿Cuándo se presentan las primicias, pues, de los primeros frutos a nuestro Padre Yahweh? Se presentan el día 16 y lo vamos a leer aquí en Levítico 23, miren. En Levítico 23, del verso 9 en adelante. Bueno, del verso 9 hasta el 14, que habla de las primicias, pero vamos a ver cuándo se presentan las primicias, para ver si Yahshua cumplió esta moed. Dice, verso 9, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al Cohen Gadol, llamado sacerdote, una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, de vuestra cosecha, pues. ¿Sale? Traeréis, dice, como primicia, traeréis al Cohen Gadol, llamado sacerdote, una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el Cohen, mal llamado sacerdote, mecerá la gavilla delante de Yahweh para que sean aceptos. Se mecía la gavilla, es una gavilla mecida. ¿Cuándo se mece la gavilla? Dice, el día siguiente
del día de reposo la mecerá. Aleluya. El día siguiente, el día siguiente del día de reposo la mecerás. ¿Cuándo fue el día de reposo? El día 15. ¿Y cuál es el día siguiente del día de reposo? El día 16, hermanito. El día 16. Aleluya. Entonces, por eso es que Yahshua resucitó el día 16, porque él presentó las primicias a nuestro Padre Yahweh. Acuérdense, inclusive cuando fueron las Marías, María mal llamada, ¿no? María Magdalena y Miriam, bueno, son las Miriam, más bien dicho. Miriam de Magdala y Miriam la mamá de Yahshua. Cuando fueron al sepulcro, ¿verdad? Y Miriam de Magdala, mal llamada María Magdalena, lo quiso agarrar a Yahshua. ¿Y qué le dijo Yahshua? No me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, porque tenía que subir a presentar las primicias ante nuestro Padre. ¿Qué fueron las primicias? La gente justa del antiguo pacto. Esa gente que ya tenían buenas obras en el antiguo pacto. ¿Por qué tenían buenas obras? Porque ellos habían obedecido Torah, habían hecho las obras de Torah, ya las tenían las obras, únicamente estaban esperando que Yahshua viniera para poder resucitar con Yahshua y poder seguir con nuestro Padre Yahweh allá a los cielos. Eso es lo que estaban esperando ellos nada más. ¿Vale? Y ellos fueron las primicias que Yahshua presentó a nuestro Padre Yahweh. ¿Vale? Fueron los primeros frutos de la resurrección, porque antes que Yahshua viniera, no existía la resurrección, no había ni la reencarnación tampoco. Nada de eso había antes. Yahshua tuvo que venir y resucitar, ¿verdad? Para que pudiéramos nosotros también resucitar, resucitar para darnos vida eterna, mal llamada vida eterna, pero bueno, para darnos vida eterna, ¿sale? Entonces, Yahshua cumplió esa moed solemne, ¿sale? Aquí estamos comprobando, ¿eh? Estamos comprobando eh, nuestros días de reposo, cuándo se deben de celebrar. Aquí ya vimos que perfectamente estamos comprobando, ¿verdad? Que el día 15 se celebraban 2 días de reposo, el semanal y el del primer día de la moed de panes sin levadura, ¿sale? Por eso ese día era un día de gran solemnidad, ya lo leímos, ¿sale? Y también leímos que el día 16, ¿sale? Fue el primer día de la tercera semana del mes. Mira, aquí vamos a seguir leyendo, ¿no? Para ver qué día fueron las Miriam al sepulcro, ¿no? Para ver el cuerpo de Yahshua. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Vamos a leer entonces en el capítulo del capítulo 27 de Mateo, verso 62 dice, al día siguiente, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales cohenim, sacerdotes, y los fariseos ante Pilato. Se reunieron y diciendo, Adón, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Aquí dice que resucitaría al tercer día, ¿sale? Pero ¿cuándo fueron las Marías? A ver, por aquí lo vamos a leer. Dice, eh, déjeme ver dónde está donde fueron al sepulcro, aquí en Mateo. Dice,
cerca, bueno, aquí dice, em, ok, aquí no viene, en Mateo no lo encuentro, ¿eh? En Mateo no lo encuentro, pero ahorita vamos a leer Marcos también. Vamos a leer Marcos, ¿no? En Marcos ahí sí lo vemos. Ahorita vamos a leerlo. Donde ellos dicen que fueron el primer día de la semana, sale al sepulcro, que fue el día 16, hermanitos, hermanitas, y Yahshua ya había resucitado, ¿sale? A ver, vamos a leer el 28 también de Mateo, aquí lo tengo ya anotado, el 28, capítulo 28, verso 1, dice, aquí dice, ¿no? Aquí dice las Marías, dice, pasado el día de reposo, ¿cuándo es pasado el día de reposo? Si el día de reposo fue el 15, pasado el día de reposo, pues fue el día 16, ¿no? Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, aleluya, vinieron Miriam de Magdala y la otra Miriam a ver al sepulcro. Aquí está, hermanitos y hermanitas. El capítulo 28, verso 1. Pasado el día de reposo. ¿Cuándo fue el día de reposo? El día 15. Entonces, ¿cuándo es pasado el día de reposo? ¿Cuándo es? El día 16. Al amanecer, dice, del primer día de la semana. Aleluya. ¿Cuándo fue el primer día de la semana? El día 16, hermanitos, hermanitas. Aleluya. Aquí lo estamos comprobando. ¿Sale? ¿Y cómo lo comprobamos también? ¿Cuándo les empezó a dar el maná a nuestro Padre al pueblo de Israel? Acuérdense, ya lo vimos en Shemot, mal llamado Éxodo, capítulo 16. Lo vamos a recordar, ¿no? ¿Cuándo les empezó a dar el maná nuestro Padre al pueblo? Ahorita lo vamos a ver. Aquí está, dice. Porque el pueblo llegó, dicen, en el capítulo 16 de Shemot, mal llamado Éxodo, del 1 al 5, dice que el pueblo de Israel llegó el segundo mes, en el segundo mes, a los 15 días, o el día 15 del segundo mes, más bien dicho, llegó al desierto de Sin. El día 15 era un día de reposo. Igualmente, así como el pueblo de Israel salió un día 15, salió un día de reposo, porque ellos salieron el día 15 de Egipto, ¿vale? Salieron un día de reposo. Y llegaron en el segundo mes, en el día 15, llegaron al desierto de Sin. Y ahí les empezó nuestro Padre a proveer el maná. ¿Sale? Dice en el verso 4, y Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá, diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi Torah o no, si andan obedeciendo mi Torah o no, dice. Y el verso 5, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día, la doble porción, pues porque el día séptimo se tenía que descansar. Verso 6 dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis, en la tarde, fíjense bien, en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto. Aleluya, aleluya. Porque ellos llegaron el día 15, ¿sale? ¿Y cuándo les empezó a proveer el maná a nuestro Padre? El día 15 por la tarde, que viene siendo el día 16. Aleluya. Entonces, si el día 16 nuestro Padre les empezó a proveer el maná, ¿cuándo reposaron? ¿Cuándo fue el séptimo día que reposaron? El día 22, hermanitos, hermanitas. Aleluya. Porque si contamos nosotros el 15, perdón, el 16, que es el primer día, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Es el séptimo día. Aleluya. Es el séptimo día. Reposaron ellos el día 22. ¿Y cuándo les dije yo que celebrábamos nosotros los días de reposo? El día 8
el día 15, el día 22 y el día 29. Aleluya. Hermanitos, hermanitas, aquí estamos comprobando perfectamente con base en las escrituras. Yo les estoy comprobando, ¿verdad?, con base en los mal llamados evangelios. ¿Sale? Aquí está, con base en Mateo, que ya lo leímos. Vamos a leer ahora Marcos. Fíjense, vamos a leer Marcos ahora, eh, capítulo 14 de Marcos. En los cuatro lo vamos a leer para que vean que lo vamos a comprobar en los cuatro. Capítulo 14, verso 12. Verso 12 dice, eh, el primer día de la Moed, mal llamada fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la pesa, eh, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar, para preparar y comamos la pesa, mal llamada Pascua, ¿verdad? El primer día de los panes sin de la fiesta de los panes sin levadura, dice aquí. Pero aquí no es en realidad el primer día de la fiesta, sino que ese es el primer día en que no se come panes sin levadura, que es el día 14, que es en Pesa, porque en Pesa ya no se come tampoco levadura, ¿sale? Entonces aquí hay una confusión ahí, ¿sale? Ahora vamos a Marcos 15, capítulo 15, verso 25. ¿Dónde está? 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la hora tercera cuando le crucificaron a Yahshua. ¿Cuál era la hora tercera, hermanitos, hermanitas? Eran las 6, serían las 7, 8, las 9 de la mañana, cuando lo crucificaron, ¿eh? Y él murió hasta las 3 de la tarde. Fíjense todas las horas que tuvo ahí, ¿verdad? Sacrificado. Bueno, seguimos leyendo. Eh, Ahora del verso 33 al 34, o sea, ahí mismo en el capítulo 15, del 33 al 34 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta son las 12 del día, ¿verdad? Y de las 12 del día a las 3 de la tarde, que es la hora novena, ¿verdad? Hubo, como dice aquí, hubo tinieblas. Y en verso 34, y a la hora novena, Yahshua clamó a gran voz diciendo, Elohí, Elohí, eh, lama sabactani, dice aquí, que traducido dice, Yahweh mío, ¿por qué me has desamparado? Para que vean que él murió a la hora novena, que eran las 3 de la tarde, ¿vale? Bueno, seguimos. Marcos, ahora en el verso 42, ahí mismo del capítulo 15. Ahora el verso 42, vamos a ver qué dice. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Aleluya. Era la víspera del día de reposo. Fíjense, Yahshua murió, lo mataron a las 3 de la tarde, pero era la preparación, estaban preparando la segunda cena de Pesach, ¿sale? Que es conocida como la cena de Pesach. La estaban preparando, ¿sale? ¿Por qué? Porque como dice aquí, es porque estaba la víspera del día de reposo semanal y del día de reposo del primer día de la moed solemne de panes sin levadura. Aleluya. Aquí lo estamos comprobando, hermanitos, hermanitas. ¿Sale? Ahora vamos a Marcos, ahí mismo en Marcos, pero capítulo 16, verso 1, 1 y 2 y verso 9. Pero vamos al 1 y 2, dice. Cuando pasó el día de reposo, fíjense bien, cuando pasó el día de reposo, que fue el día 15, Miriam de Magdala, María, la madre de Jacobo, y Salomé, dice, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, para ir a ungir el cuerpo de Yahshua.
Y verso 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Aleluya. El primer día de la semana, hermanitas, hermanito. ¿Cuándo es? El día 16, porque si el día de reposo fue el 15, pues el primer día de la semana es el día 16. Aleluya. Ya había resucitado Yahshua, porque Yahshua resucitó el día 16. ¿Sale? Porque ellas fueron ya salido el sol, porque no podían ir a oscuras, ellas no podían ir, ¿verdad? Todavía con oscuridad, porque no se veía, tenían que haber claridad para que pudieran haber ido ellas al sepulcro. ¿Vale? Aquí lo estamos comprobando, hermanitas y hermanitos. Entonces, ahora vamos al verso 9, dice, habiendo pues resucitado Yahshua por la mañana, el primer día de la semana, aleluya, apareció primeramente a Miriam de Magdala, le apareció Yahshua, ¿sale? De quien había echado, de quien había echado 7 demonios. Entonces, aquí le apareció a Miriam de Magdala. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Aleluya. Lo vuelvo a repetir, este verso 9 del mismo capítulo 16 dice, habiendo pues resucitado Yahshua por la mañana, el primer día de la semana. Aleluya. ¿Cuándo resucitó Yahshua? El primer día de la semana, por la mañana, el día 16. Hermanitos, hermanitas, aquí está bien claro, pues. Aquí está bien claro, hermanos. ¿Vale? Ahora vamos a ir a Lucas, a ver si nos alcanza el tiempo de este audio. Si no, vamos a dejar para otro audio, ¿verdad? Otro video, audio video, lo que es a lo mejor Lucas, Lucas y Juan, ¿vale? Porque a lo que veo ya no me va a alcanzar en este audio. Bueno, vamos a continuar con Lucas, a ver si me alcanza, ¿eh? Ahora vamos con Lucas, capítulo 22, porque quiero que aquí que quede comprobado en los 4 evangelios, ¿eh? Perfectamente, hermanitos, hermanitos. Vean cómo estamos comprobando. Bueno, lo vamos a dejar para el otro audio video, pero quiero nada más repasarles poquito lo que ya comprobamos para que vean ustedes, ¿verdad? Que todo está debidamente comprobado, hermanitos, hermanitas. ¿Sale? Todo está debidamente comprobado, miren. Ahorita lo vamos a repasar. Lo que ya, lo que ya comprobamos. Porque esto parece sencillo, pero no lo es. Créanme, no lo es, bien complicado. Se requiere estar repasándolo. Se requiere, la verdad, mucha dedicación. Miren, ya veníamos comprobando nosotros, por eso yo les he dicho, vamos a hacer un recuento en este tiempo que nos falta, ¿no? Porque ya vamos a terminar este audio. Por eso yo les hablé del día de la preparación que nuestro Padre Yahweh tuvo en el inicio de la creación, ¿sale? Por eso nuestro Padre Yahweh cada inicio de mes tiene un día de preparación. Por eso nuestro Padre Yahweh cada celebración de cada Moed solemne tiene un día de preparación, porque aquí lo leímos, ¿sale? Lo leímos, lo voy a volver a repetir, ¿no? Nada más para confirmarlo. En Mateo capítulo 26, para confirmar eso. Porque vean ustedes, en el capítulo 26, verso 17. Fíjense bien. ¿Qué dicen aquí los apóstoles? Dice el primer día de la Moed, de los panes sin levadura. Bueno, ya vimos ahí, ya explicamos que en realidad no es el primer día del inicio de la Moed de panes sin levadura, sino que sí es el primer día en que no se come panes con levadura. ¿Sale? Es decir, en Pesaj ya no se come pan con levadura, se come pan sin levadura. ¿Sale? Por eso hay la confusión aquí. No se refiere a que es el inicio de la Moed de panes sin levadura, porque claramente Levítico 23 dice que inicia el día 15. ¿Sale? Y aquí estamos en el día 14. ¿Sale? Ahora dice, el primer día de la Moed de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Yahshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para comer la cena de Pesaj?
Aleluya. ¿Dónde quiere que preparemos? Para que vean que ellos tenían que preparar un día antes, el día 13, tenían que preparar, matar el corderito, cocinarlo para tenerlo listo el 13 por la tarde, iniciando el día 14 para poderlo cenar, para poderlo comer, pues, o cenar el día 13 por la tarde, iniciando el día 14. Pero se tenía que preparar, porque aquí lo dice, ellos se tenían que preparar porque tenían que matar el cordero y tenían que cocinarlo, tenían que preparar los panes, tenían que preparar el vino de uva, tenían que preparar para la cena. ¿Cómo creen que iniciando el día 14 iban a hacer todo eso? Pues les iba a llevar el día completo y no iban a celebrar nada. Por eso es importante un día de preparación, hermanitos, hermanitas. ¿Sale? Por eso es importante, por eso nuestro Padre, ¿verdad? Preparó todo lo preparó un día antes. Él se tomó un día, pues, para preparar su creación, para planearla, prepararla y luego ejecutarla. Se tomó un día para planearla y prepararla y se tomó 6 días para ejecutarla. ¿Sale? Y en esos días que él ejecutó, él reposó el séptimo día en que él empezó a ejecutar su obra. Pero ese séptimo día vino a ser el octavo día. ¿Por qué? Porque había un día de preparación y planeación. ¿Vale? Pues en los inicios de los meses es lo mismo. El primer día es un día de preparación. Por eso para nosotros no contamos ese día como día de trabajo. Empezamos a contar hasta el día segundo. ¿Vale? Por eso nos cae el día de reposo el día 8, pero que en realidad viene siendo el séptimo día. ¿Sale? El séptimo día de trabajo. ¿Sale? Sin tomar en cuenta el primer día del mes, que es un día de preparación. Así como nuestro Padre lo hizo en la creación, hermanitos, hermanitas. Entonces, miren, ¿cómo comprobamos nosotros? Por eso yo les dije siempre, tomen nota, el primer día de reposo, regocijo, mal llamado Shabbat, de cada mes, son el día 8, el día 15, el día 22 y el día 29. Son 4 regocijos en el mes. ¿Vale? 4 regocijos en el mes y son en esos días que siempre son en esos días. ¿Vale? Y ahorita ya lo estuvimos comprobando en los mal llamados evangelios, pero también lo comprobamos en Esther, en el libro de Esther, capítulo 9, verso 18. ¿Por qué creen que el pueblo celebró Purim, su fiesta pagana de Purim, porque es una fiesta pagana? La celebró nomás el día 13 y 14. ¿Por qué creen ustedes que no la celebró el día 15 también? Porque ellos sabían perfectamente, ¿verdad? Que el día 15 es un día de reposo, era un día de regocijo, un mal llamado Shabbat. Ellos sabían perfectamente, por eso ellos celebraron su fiesta de Purim el 13 y 14, y como dice ahí en el libro de Esther, el día 15 se regocijaron, hicieron fiesta, porque el regocijo, el día de reposo, el mal llamado Shabbat, es un día de alegría, es un día de regocijo, por eso ellos se regocijaron. ¿Por qué creen que lo hicieron así? ¿Verdad? Pues, vamos, está comprobado, no es casualidad, aquí no existen con nuestro Padre Yahweh. No existe ni la suerte, ni las casualidades, existen las causalidades, no las casualidades, ni las coincidencias. No existen con nuestro Padre Yahweh. ¿Vale? Nuestro Padre todo lo prepara y todo lo planea perfectamente y lo ejecuta. Así como Él lo planea, lo ejecuta. No hay suerte. ¿Vale? No hay casualidad. No hay coincidencia. Y lo mismo pasa en Éxodo capítulo 16, verso del 1 al 5, donde nuestro Padre les empezó a proveer el maná el día 16, que era el primer día de la tercera semana de ese segundo mes en que ellos llegaron al desierto del Sin. Porque ellos salieron el primer mes, que era el mes de Abib, el primer mes salieron el día 15, un día de reposo, salieron de Egipto y llegaron al desierto del Sin un día 15, también un día de reposo.
y quejándose, se quejaron, ¿verdad? Por eso nuestro Padre, ese mismo día 15 por la tarde, les empezó a proveer el maná, ¿sale? Pero el 15 por la tarde ya viene siendo el día 16, ¿sale? No es coincidencia, hermanitos, hermanitas, no es casualidad. Eso, ¿verdad? Eso del libro de Esther, eso de que nuestro Padre en el libro de Éxodo, que les empezó a proveer maná el 16, no es casualidad. Es porque nuestro Padre, lo vuelvo a repetir, porque nuestro Padre en su calendario hebreo lunisolar, el primer día del mes es día de preparación. Tan es así que el primer día del mes, acuérdense que se le conoce como Rosh Hodesh. El día de Rosh Hodesh, esa fiesta no está en Levítico 23. No la van a encontrar en Levítico 23 porque es un día de preparación. Aleluya. ¿Sale? Por eso nuestro Padre les empezó a proveer el maná el día 16. ¿Sale? ¿Y cuándo descansaron? El día 22. Y volvieron a juntar el maná otros 6 días. ¿Y cuándo descansaron? ¿Cuándo reposaron? El día 29. Exactamente. Exactamente coincide, pero no existen las coincidencias. Exactamente se comprueba, ¿verdad? Que nosotros estamos en lo correcto a luz de las escrituras. El calendario que estamos llevando nosotros, lunisolar, ¿verdad? Que estamos, el día de reposo, el día de reposo nos estamos rigiendo al calendario lunisolar, pues es correcto a luz de las escrituras. Igual lo comprobamos en Segunda de Crónicas, cuando el pueblo de Israel celebró la Moed de las Cabañas, 7 días, ¿sale? Y el octavo día, acuérdense de las cabañas, también es un día de reposo. Pero acuérdense, en el día de las cabañas es la última fiesta, la última Moed del año, ¿sale? Y tanto el primer día, que es el 15, porque inicia el día 15 del séptimo mes y concluye el día 22. Ambos días son días de gran solemnidad, porque en ambos días, tanto el 15 como el 22, se juntan dos días de reposo. 2 días de reposo, son días de Shabbatot. Se junta el día 15, el día de reposo semanal, que es el día 15, y también se junta el día de reposo o Kadosh convocación, como le quieran llamar, mal llamado Shabbat, ¿verdad? Del primer día de la Moed de las Cabañas, porque el primer día de la Moed de las Cabañas también es un día de reposo, mal llamado Shabbat, ¿sale? Y cierra el día 22, no es casualidad, hermanitos, hermanitas, no son casualidades. Esta es realidad, esto es verdad, ¿sale? Esto es revelación de nuestro Padre Yahweh para todo su pueblo escogido. Esta es la verdad de nuestro Padre Yahweh. Por eso el día 22 de las cabañas cerraron con un día de gran solemnidad, un día de asamblea, un día de regocijo, un día de reposo, mal llamado Shabbat. Se juntaban 2 días de reposo, tanto el semanal como el día octavo de la Moed de las Cabañas, que también es otro día de reposo. Por eso, esos días son días de gran solemnidad. Y en Israel se les conoce como Shabbatot. ¿Sale? Por eso dice en Segunda de Crónicas, en el verso 10, que el día 23, ¿verdad? Pues todo el pueblo se fueron a sus casas, porque ya cerraron el día 22, que fue un día de gran solemnidad. Aleluya. Bueno, aquí vamos a llegar al final de este audio video, ¿verdad? Va a quedar pendiente uno, el último, ¿verdad? Porque nos quedamos también de comprobar esto que yo les estoy comentando. También lo vamos a comprobar en el libro de Lucas y en el libro de San Juan. Mal llamados evangelios, ¿eh? Lo correcto son las Betzorá en hebreo, o decir las buenas nuevas de salvación, ¿sale? Eso es lo correcto. Entonces, bueno, aquí llegamos al final del tercer audio video, ¿verdad? Que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom.
y nos llene de la Ruach Yakodei, su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Pues shalom, shalom familia, ¿verdad? Nos estaremos viendo en un cuarto audio ya para concluir con este tema tan bonito, tan interesante, tan importante, que ustedes lo conozcan, que ustedes conozcan la verdadera, lo que significa el verdadero día del reposo, mal llamado Shabbat, conozcan la verdadera celebración, ¿verdad? A luz de las escrituras, ¿verdad? Las lunas nuevas, y también tiene que ver con el calendario hebreo lunisolar, ¿vale? Entonces, por lo pronto, ¿verdad? Shalom, shalom para todos.